muchas gracias al equipo de Connectia. La verdad que se están mandando un evento que está buenísimo y gracias por hacerme parte. Así que, bueno, yo soy ingeniero en electrónica, como mencionaban recién, y bueno, llevamos hace 15 años más o menos generando tecnología que tiene aplicación en el agro, desde Uruguay y hacia la región. Y un poco la idea del día de hoy es contarles un par de experiencias que tienen aplicación en este momento y que justamente son de generación de modelos internamente en Uruguay, ¿sí? El primer caso es un caso de predicción de rendimiento en el campo. Cuando hablamos de rendimiento, estamos hablando de producción, toneladas por hectárea que salen del campo. Y creo que fue un poco optimista en querer mostrarle dos casos. No sé si nos va a dar el tiempo. El segundo tiene que ver con detección de cultivos y áreas de interés. El primero como que mira directamente a el detalle de qué es lo que sucede chacra a chacra en espacios productivos. Y el segundo es como una mirada un poquito más global de decir, bueno, en todo Uruguay, en toda Argentina, ¿dónde está la soja? ¿Dónde está el maíz? ¿Y cuántas hectáreas tiene? ¿Cuándo se sembró? Tiene una capacidad analítica muy grande, ¿sí? Bueno, vamos con el primer caso. SmartWay, ¿qué es lo que hace? ¿Sí? En definitiva, como en grandes rasgos, lo que voy a ahora mostrarles es como el final de la película. ¿Qué es lo que se logra con este modelo? Básicamente, hoy en día, deben estar al tanto, cada 5 días, en realidad todo el tiempo, nos están observando los satélites y están sacando imágenes constantemente de todo lo que sucede alrededor de la Tierra. Esas imágenes, hay muchos datos que son públicos, y, por ejemplo, cada 5 días tenemos una imagen pública, gratuita, de todo lo que pasa básicamente en todo el mundo, pero dígase en la región. La información satelital, la información es abierta, la información es homogénea para todo el espacio en el mundo. Lo mismo para la información climática, ¿sí? Entonces, lo que hace este proceso es toma esa información, que es general, pasa por un sistema que tiene múltiples modelos. No estamos hablando de agentes, sino que estamos hablando de modelos propietarios. Y como salida tiene algo parecido a esto, ¿sí? Esto que están viendo acá es lo que se conoce como un mapa de rendimiento de un campo. ¿Qué quiere decir? Que se mapea cuántas toneladas por hectárea va a salir de cada píxel que se visualiza en el campo, ¿sí? Entonces tenés una variabilidad del campo y un valor de rendimiento en toneladas por hectárea. Esto tiene una potencia muy grande. Imagínense, yo desde acá, en Montevideo, llamo a un gaucho yo qué sé, en Flores y le digo, bueno, ¿viste el campo donde estás parado vos ahora? Yo desde acá en Montevideo te digo que el mes que viene va a rendir 3,5 toneladas por hectárea. Y al loco, bueno, me tienes que creer, él está parado arriba, eso es la gran dificultad de todo esto, ¿no? El campo es algo muy tangible. Entonces, las personas van y cuentan los granos, literal, la forma de identificar cuánto va a rendir dentro de un mes. Lo que hacen los ingenieros agrónomos es separan 1 metro cuadrado, cuentan granos y hacen muchas muestras. Obviamente es imposible escalar de ese formato, ¿verdad? Entonces, lo que estamos diciendo es desde acá, en base a fuentes de datos abiertas, te voy diciendo, bueno, ¿qué rendimiento va a tener tu productividad? Tiene un impacto directamente en la economía de los productores que venden anticipado grano, pasan un montón de operaciones. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? ¿No? Y ahora vuelvo a la parte de atrás de todo este proceso desde el principio. Para llegar a esto hay que tener información, ¿no? O sea, cualquiera que haya entrenado alguna vez un modelo de inteligencia artificial, tenés que tener un ground truth suficientemente depurado y suficientemente con el volumen suficiente como para que el proceso de entrenamiento sea válido. Y de ahí es que partimos nosotros. Yo les conté que soy ingeniero en electrónica y que justamente lo que venimos haciendo hace 15 años es conectando un dispositivo en cosechadoras que básicamente van generando este mapa, que se parece mucho al que les mostré recién, pero la diferencia es que esto es una medida y la anterior es una predicción. Esto es
una medida de rendimiento cada 5 segundos a medida que la cosechadora pasa por el campo. Entonces vamos teniendo un mapa de rendimiento de lo que hace una máquina. Una cosechadora cosecha 500 hectáreas por zafra, más o menos, para tener una idea de números. Y venimos realizando un proceso de homologación, certificado. Esto es una reaseguradora, es una institución de muchísimo prestigio que lo que hace es validar que la información que nosotros estamos entregando tiene un procedimiento de certificación de ese dato. Eso es muy importante de acá para adelante. Y también quédense con la regionalidad de la toma de datos, ¿sí? Para quienes nunca vieron una cosechadora, se los presento. Eso es una cosechadora. La verdad que los que hayan tenido alguna vez una oportunidad de estar cerca de una cosechadora es realmente impactante. Son industrias móviles que van trabajando en el campo. ¿Y cómo llegamos de acá, de esa máquina, a tener estos mapas de rendimiento? Eso me parece importante contárselos porque es la fuente de entrada de nuestro modelo. Esto es como la parte de adentro de esa industria móvil, ¿verdad? ¿Y qué tienen todas estas máquinas acá adentro? Tienen un sensor que es una balanza, básicamente, pero puesta en una dirección diferente, que va midiendo el impacto de cada cucharada de grano que golpea contra esta balanza. Es bastante complejo, es súper interesante, pero lo que nos va diciendo es, metro a metro, cuánto grano golpeó en ese plato, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Una balanza, imagínense que ustedes tienen una balanza en su casa y la tienen tirada en el fondo de su casa, le ponen unas cajas arriba, la dejan 3 años, 4 años y después quieren subirse a la balanza y pesarse. Obviamente eso no va a funcionar, ¿no? Te puede decir que pesás 150 kilos o 10. Entonces ahí es como una dificultad grande, que es decir, bueno, ¿qué pasa con este procesamiento para poder confiar en el dato que voy a querer usar para mi modelado? Esto da un poco una idea del volumen de datos que generan estas cosechadoras. Esto es un caso de un par de horas, hasta las 18 horas, ahí dice, por acá, de una cosechadora que va generando datos de carga del motor, flujo de granos, humedad, tipo de cultivo, y todos estos datos son enviados y procesados. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que estos datos están bien? Bueno, justamente un poco lo que les decía al principio. Desde 2018 tenemos una certificación que lo que va diciendo es, ok, ¿para qué se usa esto? Se usa para pagar seguros. Se lo digo más en términos generales. Básicamente, tengo que confiar en el dato que sale de la cosechadora porque al final de la película una aseguradora te va a pagar la diferencia de granos que saque tu campo. Me fui un poquito al detalle, pero por eso es la importancia de tener todo bien certificado. Entonces, de repente nos paramos en una situación, acá si ven, estas cositas que están acá, que parecen chiquititas, son balanzas homologadas en el LATU, que lo que me permiten es calibrar el sensor de la cosechadora, ¿tá? Todo esto que les estoy diciendo es complejo operativamente, porque hay que ir a pesar una tolva de grano. Imagínense en Paraguay, en enero, 45 grados bajo la sombra, teniendo que calibrar una máquina, ¿no? Y de repente te encontrás con estas situaciones. A vos te llega un flujo de grano, vos decís, bueno, están dando. Cuando entras a la cosechadora ves que es la placa que debería estar así y te encontrás con esta situación. Por supuesto que esos datos no son válidos, ¿verdad? Entonces empezamos a diseñar un proceso, digamos, de homologación del dato. Nosotros vamos a la cosechadora, nos fijamos que está bien, le hacemos un seguimiento día a día, hora a hora, y en base a eso, con una central de monitoreo, estuvimos desde 2018 tomando esos datos y asegurándonos de que ese dato sea válido. Así y todo, imagínense que yo me entero que ese dato está correcto, el de rendimiento que sale de una cosechadora, recién el momento de llegar a la cosecha. ¿Por qué? Porque antes de que la máquina empiece a cosechar datos, yo todavía no sé si ese dato es correcto o no es correcto. Entonces ahí empezamos a pensar, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo haríamos nosotros para saber de antemano en todo Uruguay más o menos cuál va a ser la variabilidad de un campo determinado? O
¿qué rendimiento debería esperar yo cuando pase la cosechadora por ahí? Para después identificar si tengo un error o no en mi medida. Y ahí empezaron a entrar las imágenes satelitales. Y esto nos da una primera intuición de hacia dónde va el entrenado de este modelo, ¿no? Y lo que están viendo ahí, el lado izquierdo, es un mapa de rendimiento después de que pasó la cosechadora, ¿sí? La zona roja es zona con menor rendimiento, la zona verde, zona con mayor rendimiento. Y acá, perdón, acá este es el mapa de rendimiento a la izquierda. Y a la derecha lo que tenemos es una secuencia de imágenes satelitales, que quiere decir que cada 5 días tengo una nueva imagen. ¿Y qué es lo que tengo en esa imagen? Tengo un indicador que se llama NDVI. Es uno de los tantos existentes. Es un indicador que me dice cuanto más rojo, menos verde está el campo. Cuanto más verde está el campo. Y ahí empezamos con nuestra intuición de decir, che, pará, entonces yo capaz que antes de que llegue la cosechadora y antes yo ya puedo suponer cuál va a ser la variabilidad que debería tener este campo. Pero fíjense la dificultad, ¿no? Porque en realidad yo te estoy mostrando la foto de una fecha determinada, pero si te vas un poquito para atrás ya no se parece, si te vas un poquito para adelante ya no se parece, ¿no? Es una secuencia temporal, ¿sí?, de índices espaciales. Acá un poquito más para mostrar esa misma intuición en otro caso, y decís, bueno, tenés el mapa de rendimiento y tenés alguna distribución de ese índice que te dice, bueno, che, se puede parecer algo, ¿no? Entonces acá fue que nos empezó a despertar la curiosidad de decir, bueno, yo veo una correlación, ¿esa correlación será cierta? Es decir, ¿habrá algún dato objetivo que me diga, sí, mirá, vos podrías esperar que efectivamente esta parte va a tener menor rendimiento que esta parte de acá? Y ahí fue que empezamos de a poquito con esas consultas, decir, bueno, yo quería saber con qué nos vamos a encontrar antes de llegar. ¿Es posible responder esa pregunta? Y si fuera posible, tal vez nos permitiría ampliar el rango operativo sin todo lo tedioso que les mencioné recién, ¿no? Tener que ir al campo en enero a medir cuánto pesa esa tolva que recién sacó la cosechadora. Bueno, ahí empezó un poquito el desafío del entrenamiento. Hace 3 años aproximadamente caímos en la situación de que teníamos una variabilidad temporal de datos desde 2018, imagínense hasta ahora, datos certificados por el mismo procedimiento, ¿sí?, de la misma manera, con el mismo nivel de calidad y distribuidos en el tiempo. ¿Sí? 2018 a 2025, no sé si se recuerdan, tuvimos sequías, tuvimos inundaciones, tuvimos años hídricos aproximadamente en el promedio. Entonces eso nos da una variabilidad climática que afecta a la producción y una variabilidad espacial. Les digo que no es lo mismo un suelo paraguayo que un suelo argentino o un suelo uruguayo. Por más de que estés hablando del mismo cultivo, estamos hablando de soja, por decir algo, bueno, no se va a comportar igual en un suelo paraguayo que en un suelo brasilero, en un suelo uruguayo, ¿sí? Entonces nos encontramos con una distribución de datos que tenía una distribución geográfica y una distribución temporal, ideal para hacer un entrenamiento y reducir los potenciales sesgos de un modelo que estime rendimiento. Ustedes imagínense que yo, solamente midiendo datos de rendimiento de Uruguay, de una zafra normal, no podría pedirle a un modelo que me prediga cuál va a ser el rendimiento en una zafra con exceso hídrico, ¿no? Porque, o sea, el modelo te lo va a decir, pero va a estar alucinando, va a tener un sesgo muy alto. Y ahora el desafío de decir, bueno, ¿y cuáles son las variables? ¿No? Yo tengo el ground truth. ¿Cuáles son las variables de impacto real en el rendimiento? Y ahí empieza todo un baile nuevo que empezamos a conversar justamente con el Instituto Nacional de Investigación Agropecuario. Y ahí, entre agrónomos e ingenieros de sistemas, empezamos a conversar de cuál para vos es la variable de interés al momento de definir el rendimiento de un campo. La lluvia, pero no solo cuánto, sino cuándo. La temperatura, si tiene estrés térmico una planta, pierde potencial, ¿sí?, por decir algo. Entonces, ¿cuándo cae
esa lluvia, cuándo cae la temperatura alta en un rendimiento, termina afectando impresionante la potencialidad de un propio campo, ¿no? Entonces ahí fue que empezamos a depurar y decir, bueno, ¿cuáles de todas estas fuentes satelitales realmente son en las que me puedo parar para hacer una predicción precisa de rendimiento? Y ahí empezamos a decir, bueno, el índice de vegetación parece ser interesante, ¿no? Lo que veíamos recién. Había una correlación visual entre el índice de vegetación, pero ¿será el índice adecuado? Hay otros más. Índice de agua en la tierra, índice de agua en la superficie. Las bandas crudas, esto es interesante porque cuando pasa un modelo, un satélite por arriba de la Tierra, lo que te da no es el RGB, o sea, la foto del campo. La podés sacar cruzando bandas, pero, por ejemplo, el NDVI, para poner un ejemplo, es solamente la banda 4 y la banda 8 cruzadas de una manera particular. Entonces empezamos a decir, bueno, pará, si tuviera la suficiente cantidad de datos, capaz que le tiro todas las bandas y que lo decida. O capaz que no. Entonces ahí empiezan un poco los desafíos de la decisión de qué le voy a dar a mi modelo para entrenarlo para que efectivamente tenga el output correcto que yo quiero que tenga. Variables geoespaciales. La elevación. No es lo mismo un campo planito que un campo que esté en bajada, porque cada una de esas partes del campo se va a comportar diferente. La radiación, una zafra nubosa, no hace que se comporten las plantas, son plantas, es biología. Entonces, no se va a comportar igual. Una zafra, por más de que tenga la misma temperatura y la misma lluvia, si estuvo todo el tiempo encapotado, y bueno, la planta se va a comportar diferente. La fecha de siembra y fecha de cosecha, esto es sumamente importante. Alguien que haya estado alguna vez en relación con agrónomos, te pueden decir que si vos sembrás al 1 de noviembre, no es lo mismo que si sembrás el 1 de enero, ya perdiste potencialidad de campo. Las variables climáticas se cruzan diferente, ¿sí? ¿Cuándo lo pude cosechar? El grupo de madurez, el precursor, es decir, si viene de un campo libre o vengo de un cultivo de invierno anterior y por lo tanto estoy sobrecargando un campo con mayor demanda de recursos hídricos. Y algo muy importante para nosotros, para lo que tiene que ver con qué input le voy a entregar. ¿Le entrego solamente una imagen, la más representativa? ¿O le entrego la secuencia temporal completa? ¿Desde cuándo y hasta cuándo tomo el dato? Y todo eso empieza a complejizar, porque imagínense, son 31 variables, pero que no son variables fijas, sino que son 31 secuencias temporales para tratar de encontrar las correlaciones necesarias. Bueno, ahí surgió de todo esto, surgió un paper que presentamos este año en Bahía, un poquito justamente sobre la investigación que se hizo y los modelos que obtuvimos en relación a la estimación de rendimiento. Acá un poco la visualización y como para que tengan una noción de esta es una secuencia de NDVI, índice de verdes, ¿verdad? Y acá las decisiones, por acá fue la siembra, empezó a crecer el grano y acá tenemos la lluvia, cuándo llovió, a este campo le llovió al final, eso puede ser positivo o negativo. Hay que verlo. La temperatura, fíjense cómo va en aumento a medida que nos acercamos a noviembre, diciembre, y todo eso va a impactar dependiendo cómo se cruce esta curva de índice de verde con la curva de la propia temperatura. Yendo directamente a los datos, de repente tenés un universo de datos y tenés que tomar la decisión, bueno, ¿qué hago? Si dudo un poquito del dato, ¿lo saco? ¿Lo ingreso? ¿Qué tan bien me puede hacer en un modelo tener datos medianamente ruidosos? Hay casos que se ve como favorable tener algún ruido. Bueno, hay que tomar decisión, hay que hacer evaluaciones, hay que hacer pruebas. Nosotros acá es uno de los datasets que se va diciendo, bueno, ¿cuántas hectáreas voy teniendo como chequeadas como positivas en cada una de las ubicaciones a lo largo del tiempo? Y por acá contarles un poco cómo terminó resultando el flujo de trabajo que genera el sistema de predicción de rendimiento. Tenemos la toma de datos de los sensores, ¿no?
agarramos todos los satélites, toda la información satelital, toda la información climática, toda la información de terreno, ¿sí? Y acá empezamos a identificar que había un desafío más todavía, que es decir, vos tenés que poder dibujar correctamente la chacra que querés predecir. Si a un modelo vos le das un dibujito del medio de la ciudad y le das todos los inputs del medio de la ciudad, por más de que no tengas cultivo, el modelo te va a responder algo, ¿no? Porque vos le diste los inputs correctos, es un sistema, y el output te va a dar algo. ¿Es razonable o no? Y bueno, depende de vos poder efectivamente tomar una decisión. Y ahí es que tuvimos que generar un modelo alternativo de detección de que había cultivo en cada uno de esos píxeles, porque nos pasaba que de repente una chacra de 100 hectáreas tenía un monte adentro. ¿Sí? Y ese monte adentro te altera todos los índices. Si vos promedías, promedías todos los índices de verde de esa chacra, y bueno, vas a tener un offset para arriba. O tenés unas piedras, y bueno, tenés un offset para abajo. Entonces tenés que empezar a subdividir cada una de las chacras para identificar acá hay cultivo o acá no hay cultivo. Esto en sí ya es solo un proyecto. Estimación de la fecha de emergencia del cultivo, lo que les decíamos recién. Bueno, una vez que tenemos la chacra bien definida, yo quiero que automáticamente me diga de cuándo a cuándo voy a tomar el periodo de validez para ejecutar mi modelo. Entonces, armamos un sistema de identificación de fecha de emergencia del cultivo. Y luego, con todo eso, empezamos a construir las distintas series temporales que lograban efectivamente generar el input del modelo. Pero no es un solo modelo, y acá la dificultad. Cuando queremos evaluar cuál es el mejor modelo, pasamos a tener la dificultad de que los inputs pueden ser totalmente diferentes. No es lo mismo una RNN que una CNN, cuál va a ser su input, de qué manera. Y estamos hablando de los mismos datos, entonces tenés que empezar a jugar con las posibilidades de distribución de tu generación del propio dataset. Esto es un poco de resultados, ¿sí? Por acá se ve una correlación entre los valores reales y los valores estimados de dos modelos. Y acá algo bien interesante. Generamos dos versiones del modelo. Uno a la fecha de finalización de cosecha, o sea, cuando ya está el pescado vendido, ¿sí? Y otro un mes antes de la fecha de cosecha. Y eso tiene un valor espectacular porque empezamos a corrernos hacia atrás para decir, bueno, ¿cuál es la capacidad propiamente predictiva a nivel de hacer futurología de qué va a recibir el productor en cantidad de toneladas por hectárea antes de que efectivamente entre la cosechadora? Entonces, encontramos como un trade-off de decir cuánto antes me puedo ir sin perder calidad en la métrica, que en definitiva usamos el RMSE del rendimiento, ¿sí? El rendimiento entre predicho y truth. Acá tenemos algún conjunto de modelos que estuvimos usando, una CNN, una RNN, e incluso probamos transformers por acá abajo. Y como ven, están todos en un mismo nivel. Son más o menos 400 kilos de error en medida absoluta de rendimiento, ¿sí? Tanto at harvest como un mes antes. Si se fijan, no hay mucha diferencia entre los elegidos, ¿sí? en la calidad de error. Entonces, si no hay mucha diferencia, me quedo con el que me prediga antes, ¿sí? Y acá algo bien interesante. Bueno, acá se ve básicamente lo mismo, cuáles son los modelos que dieron con una consistencia bastante importante en el cercano entre los 400 y 500 kilos de error. Y bueno, ¿y cuál elegimos, no? ¿Cuál de todos estos modelos terminás eligiendo? Hay que pararse en algún momento, ir al campo y medir y decir, bueno, efectivamente el modelo que mejor representa en tal o cual situación es este, ¿no? Y acá algo interesante. Todos estos modelos, yo les mostré que iban hasta el 2023. Permiso. Y acá estamos hablando de biología y estamos hablando de clima. Entonces,
¿Cómo me animo yo a decirte que la zafra que viene, mi modelo esté en condiciones para predecirte un valor de rendimiento cuando no sé cuáles van a ser las variables climáticas, cuando tal vez me cambiaron la genética de la semilla y se comporta levemente diferente? Entonces, no alcanzaba solamente con diseñar el modelo, sino que es necesario diseñar un mecanismo de retroalimentación del propio modelo, ¿sí? Entonces, este mecanismo lo que nos permite es decir, bueno, yo tengo el estimador de rendimiento, ¿tá? Tengo mis predicciones confiables de rendimiento en un periodo, en un marco de acción conocido. Pero al mismo tiempo, cada cosecha que pasa, tenemos las medidas con las balanzas, con los sensores, y es importantísimo poder seguir entrenando el modelo para que vaya conociendo nuevas variaciones de temperaturas, nuevas variaciones de lluvia, nuevas variedades de cultivos, nuevas genéticas de cómo se comportan. Y esto es lo que estamos haciendo, en definitiva. En febrero del 2024, fue la gráfica, digamos, de correlación entre lo real y lo predicho, ¿sí? Estamos hablando de un R cuadrado de 0,84 y un MAE de 390 toneladas, es en kilos por hectárea esto, ¿sí? Acá fíjense lo que pasó. El sector superior empezó a tener una desviación. Entonces, ¿qué es lo que le estaba pasando a esto? Mis datos no estaban representando correctamente el sector alto de rendimientos. Bueno, el febrero de 2025 quedó un poco corrido. Febrero de 2025 sucede que fue una zafra récord en Paraguay, que fue una excelente zafra en Argentina y una zafra moderada en Uruguay. Excelente. Tuvimos una nueva representación de datos en el sector superior y ya el propio R cuadrado subió a 0,90 porque mejoramos en la parte superior de la gráfica. Entonces ese mecanismo de retroalimentación hace que el propio modelo no quede agotado, seco en el tiempo, sino que a medida que pasan más zafras, tenés más datos y cada vez vas mejorando el modelo, ¿sí? Pero eso no alcanza, tampoco. Necesitamos poder identificar de una forma confiable, auditar que el modelo no está alucinando, ¿sí? Así como lo vemos en los agentes, bueno, en un modelo vos tenés que poder decir efectivamente si lo que te está diciendo sabe decir, o sea, si el dato que vos le estás, los inputs que vos le estás pasando, están dentro de la distribución de lo que conoce el propio modelo. Porque si no le estás forzando a estimar soja en una baldosa, ¿no? Y el modelo no te va a decir, no, che, mirá que yo no sé hacer esto. Entonces, de alguna manera tenés que poder auditarlo y decir, che, mirá, capaz que es tu modelo, esto no lo sabe tanto. Y ahí fue que empezamos a crear un segundo track de la estimación. La estimación de rendimiento como caja negra, en definitiva, termina siendo. Y por otro lado, un mecanismo menos preciso, pero que nos va indicando qué tan conocido es ese input en relación con lo que fue entrenado, ¿sí? Y acá empezamos a armar métricas de, digamos, más de clusterización de datos, decir, bueno, ¿cuáles son los que se comportan medianamente parecidos? Los agrupamos. Cada una de estas líneas verdes es una chacra medida con su medida correspondiente de rendimiento que se parece en evolución a la que yo estoy queriendo estimar, ¿sí? Entonces, a partir de eso empezamos a construir métricas que nos van diciendo que, mirá, bueno, si vos predijiste, tu predicción fue de 3,7 toneladas por hectárea para esta chacra, mirá, yo tengo estas otras que por lo que veo se parecen mucho en índice de vegetación, uno de los tantos índices que se miden, y en comportamiento de lluvia, y armás una distancia euclidiana de los vectores y pasás a tener, bueno, ¿qué tal si en realidad veo que tengo uno muy parecido que rinde un poquito más y bueno, le llovió más? Es bastante coherente, ¿no? Y ahí empezás a hacer métricas de coherencia, decir, bueno, yo te estoy haciendo una estimación, ¿es coherente o no es coherente? ¿Qué usos tiene? Una vez que identificamos
ok, tengo un modelo, lo tengo suficientemente entrenado y tengo al lado del modelo tengo el auditor que dice, che, sí, lo que te dijo, mirá que sabe, de eso que te está diciendo sabe. O, che, mirá que la verdad que te está diciendo 2,5, pero nunca vio nada igual, entonces puede ser cualquier cosa lo que te está diciendo. Entonces ahora sí, vamos a aglutinadores. No sé si tienen el concepto de aglutinadores, son empresas que trabajan con los propios productores, que le venden insumos y que reciben el grano que se produce. ¿Qué importancia tiene para ellos? Y bueno, si vos un mes antes le decís más o menos por dónde va a haber recepción de grano distribuida en todo el Uruguay, y bueno, es un valor bastante importante. Y eso es lo que le estás diciendo. Le estás diciendo, che, mirá que hay tantas toneladas prontas para ser cosechadas en tal fecha. Y distribuidas de tal manera. Y con su fecha de siembra distribuida de tal forma. ¿Sí? Y no solo para adelante, sino que el modelo es agnóstico. En definitiva, yo puedo ir para atrás. Yo puedo ir a decirte, mirá, hace 3 años este cliente que vos no conocías se comportó de tal o cual manera. Entonces, las capacidades de este modelo, una vez que lo tenés auditado, que lo tenés bajo control y sabés cuáles son sus capacidades reales, ahora empezás a proyectar hacia el futuro y hacia el pasado. Y eso tiene una potencia muy grande para un análisis crediticio. Imagínate, yo voy a arrendar un campo y quiero saber si ese campo rinde bien o no en relación al resto. Comentarios, ya termino. Y no vamos a ver el caso 2, claramente. Bueno, esto fue un dolor de cabeza que tuvimos. El buen registro de los experimentos del principio fue algo que se habló en las charlas anteriores. Es súper importante poder registrar cada uno de tus datasets y cada modelo que salió, bueno, con cuál fue el camino que llevó a que ese modelo sea bueno o malo. Si no, imagínate después te perdiste y decir, che, este modelo es el que mejor rindió, pero ¿con qué datos lo entrené? ¿Fue con los de Paraguay solo? ¿Fue con los de Uruguay? Entonces, ahí me parece como importante desde el primer momento pensar en el registro de todos los experimentos. ¿Sí? El entendimiento de los inputs para una mejora. Me pasó estando en Paraguay, al lado de la cosechadora, charlando con los agrónomos, y uno dice, no, sí, mirá, esta variedad en Uruguay se comporta con un ciclo más largo, qué raro que acá se comporta con un ciclo más corto, que quiere decir que de la siembra a la cosecha el tiempo es menor. ¿Y por qué? Empezamos a preguntarnos, y entre los agrónomos, no, lo que pasa es que acá tenemos más horas de sol. Y es un poquito. Entonces, decía, oh, pará, si eso es importante para el agrónomo, al modelo le tiene que importar. Entonces vamos a agregarle al modelo la cantidad de horas luz por día que va recibiendo. Interesante. Mecanismo de auditorías. Esto es vital para poder salir solamente de la caja negra, poder tener visibilidad de lo que se está haciendo, de cómo se está comportando y por qué un modelo. Y prueba y error, validación en el terreno. Por lo menos en lo que tiene que ver con agricultura, el campo, como les decía, es realmente algo que los productores trabajan de lo tangible. Entonces, vas a hacer una estimación, bueno, patea el campo, patea un poquito, decís, bueno, acá hay 3 con algo, y capaz que hay que ir con un agrónomo que cuente chauchas en 1 metro y que te diga, bueno, sí, me parece razonable. Esos son experimentos que necesitan ser hechos una y otra vez. Y bueno, no les voy a contar el caso 2, se lo dejo para el próximo, para el próximo Connectia. Se los paso por arriba, que tiene que ver con básicamente poder identificar grandes volúmenes de área. Estos son 50.000 hectáreas, donde está identificada cada una de las chacras. Acá hay una recorrida a campo que efectivamente terminó validando la información que tiró el modelo. El auditor fue humano en este caso, ¿sí? Y los modelos que llevan a ese tipo de segmentaciones para después subdividir cada lotecito en chacras y a partir de ahí poder realizar todo el proceso, que después sobre eso se suben también las estimaciones de rendimiento una vez que tenés las chacras identificadas. Y acá, como para ponerle, también hay decisiones. Tiene que haber por ahora un man in the middle, en este caso, que tome una decisión de si este punto es esta chacra o es esta. ¿No? Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta.
Buenas tardes. Una pregunta, porque todos en esta charla y en otras están diciendo que se necesitan muchos datos para alimentar el modelo. ¿Cómo ustedes llegan a la conclusión de estos datos son suficientes? O decir, tengo 3 años, esto alcanza, necesito 5. ¿Cómo llego o hago pruebas y hasta qué momento digo, ahora tengo datos suficientes como para decir correctamente? Creo que yo por lo menos no tengo una respuesta tajante a eso o una fórmula. Creo que en el entendimiento del problema te va a dar un poco la respuesta y cuanto más datos tenga, más complejo podés hacer tu sistema, ¿no? Podés hacer un sistema muy grande con pocos datos de salida. Capaz que podés hacer combinaciones que te van dando un poco esa respuesta. Ahora, en nuestro caso, como estamos hablando de clima, como estamos hablando de biología, la respuesta está en, por ejemplo, hace 3 años no habíamos tenido una seca como la que tuvimos hace el 2024. Fue una sequía brutal. Y hasta ese momento, por decirte algo, los agrónomos de máxima confianza que tengo alrededor decían, es imposible que una soja dé menos de 80 kilos por hectárea. No existe. Bueno, ahí sucedió. Entonces, creo que la respuesta está dado en, bueno, la variabilidad que vos estás queriendo representar es suficiente. Yo creo que va en eso, en decir, bueno, ¿qué tan amplio tenés tu abanico? Por ejemplo, si a mí me decís, estos datos son suficientes, y mi respuesta va a ser, depende para qué. Para Uruguay, recontra. Ya tenemos muy buena variabilidad espacial y climática como para representar la próxima zafra de Uruguay. Andás a saber qué va a pasar con el clima, ¿no? Pero parecería que sí. Ahora sí me decís, bueno, y ahora andate a predecir un campo en China y capaz que no me animo, ¿viste? Porque necesitas más datos, porque necesitas más representación. Yo creo que, por lo menos, mi respuesta va ahí, como si tenés bien mapeado la distribución de los datos que tenés con tu realidad. Gracias. Por allá hay otra pregunta. Gracias por la charla, muy interesante y muy clara. El error que mostrabas de 400 toneladas por hectárea, en términos porcentuales, ¿cuánto es? 400 kilos por hectárea. Decía toneladas, sí, pero son 400 kilos por hectárea. Ah, bien. En términos porcentuales, depende, es un error absoluto ese. Entonces depende en qué rango de rendimiento te mueves. Los rendimientos pueden ir entre 0, como vimos en la zafra de la sequía, y unos 5.000 kilos por hectárea, ¿sí? Van en todo ese rango. La medida es en el error absoluto, creo que es un 17%, que si no mal recuerdo. Ese 17% es si lo ves en todo el rango. Lo que pasa es que nosotros trabajamos mucho con aseguradoras, ¿sí? Y las aseguradoras lo que le importa es el rango bajo. En el rango bajo, ese porcentaje es mucho menor, porque se pega mucho más, porque tenemos más medidas en ese dato. Entonces, es una respuesta un poco ambigua la que te puedo dar, porque depende de... Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta más? Tenemos espacio para una. Muy buena la charla. Quería hacerte una consulta en la parte que dijiste como auditoría que hacían. Eso, por ejemplo, ¿qué diferencia habría con, bien mencionaste, usaban CNNs o RNNs o otras cosas? ¿Por qué no usar un XGBoost o algún modelo más que explique justamente cuáles fueron las decisiones que tomó para llegar a ese modelo? A eso un poco me refiero. Podría ser una opción válida. Nosotros entrenamos un montón de modelos variados. XGBoost fue uno de ellos. No llegaba a un buen resultado con el error. Y lo que quisimos hacer es tener la máxima explicabilidad agronómica, que no necesariamente es lo mismo entre sí la explicabilidad del propio modelo. Es decir, quiero poder entregarle este resultado, un PDF, por decirle de alguna manera, a un agrónomo y decirle 3,5. Y que él pueda decir, ah, sí, ok, lo que pasa es que
el periodo fue largo, fue corto, creció más o menos. Mirá, lo veo en relación a otro cultivo y creció antes, pero se desmoronó después, por eso le bajó el rendimiento. Llovió un poquito más acumulado, pero le llovió al principio. Entonces, por eso fuimos por esas métricas que tengan como explicabilidad agronómica. Bien, impecable. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos.